Bien, eh, voy a otra vez poner en línea lo que es la introducción. Ya está en archivos de nuevo, así que pueden verlo allá. Mm, Cualquier, cualquier necesidad de consulta pueden hacer la descarga de los archivos de las multimedias ahí en la parte de archivos de Teams, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Ya? Eh, Recuerden que cualquier modificación también se mantiene ahí mismo dentro de la plataforma, así que tengan cuidado con hacer modificaciones. Bueno, lo que vamos a estudiar este semestre es el concepto de la Biblia. La Biblia como un libro considerado palabra de Dios. Eso es una declaración de fe, por si acaso, ¿no? ¿Por qué decimos una declaración de fe? Porque, bueno, tiene más que ver con el concepto de convicción personal que con algo que pudiera ser por sí mismo probado, ¿no? Sí. Entonces, para cualquier idea de tener alguna fuente que pudiera enseñarnos algo de Dios, pues tenemos que seleccionar básicamente en qué decidimos creer, ¿no? Y la Biblia es un libro que el cristianismo lo utiliza como fuente y base de la fe. Entonces, de eso vamos a hablar este semestre. Eh, Porque es importante conocer la Biblia, pues tiene muchas referencias aquí en esta primera página. Eh, para mí el más importante es este concepto de inspirado por Dios, que tiene que ver con si Dios quiere comunicar una verdad absoluta, pues tendría que ser capaz de hacerlo por ser Dios y por lo mismo tener el resguardo también de que eso se mantenga inalterable en el tiempo. Entonces, ese es un concepto que se quiera o no, en la Biblia se mantiene. Ya es el libro más revisado, de hecho, hasta el día de hoy. Continuamente se hace revisión y crítica del contenido, y aún así se afirma claramente que el 99% de la Biblia es fidedigna, responde a los mismos elementos de su origen, y por eso, pues, tendría que tener algún elemento que la ha mantenido de esa manera. Y junto con eso, pues, está ya lo que es la convicción personal, ¿sí? Y que nos lleva a una revisión, por lo menos, y una pregunta de si realmente es la palabra de un Dios este libro, o contiene los elementos que nos llevan a conocer a ese Dios. Entonces, si es así, pues mínimamente debería revisarla, conocerla para poder decidir si yo quiero aceptarla como palabra de Dios o si descarto la posibilidad, pero no puedo hacer el descartar una posibilidad de conocimiento desde mi ignorancia, ¿no? Entonces tengo que hacer sí o sí alguna revisión mínima para poder comprender si es verdad o no. Entonces, lo peor sería descartar algo simplemente desde la ignorancia sin haberlo por lo menos revisado. Entonces, esa revisión implica que hagamos también un ejercicio de pensamiento y una aclaración de nuestras ideas y puntos de vista. Entonces, aunque la Biblia por sí misma tiene muchos nombres, pues algunos que resaltan aquí en la misma Biblia que se autodenomina, pues son elementos como el martillo de Dios. Me parece muy llamativo ese concepto de martillo de Dios porque básicamente eso tiene que ver con la idea de que hay algo en ella que sí o sí va a causar una conmoción, un golpe, ¿sí? Y si usted ve la mayoría de estos elementos que se describen acerca de sí misma la Biblia, pues habla acerca de la idea de, en primer lugar, de que debe ser para que se altere la realidad del que la decide leer o citar, y aparte de eso, pues causar una transformación, porque se llama semilla, lámpara y verdad, ¿no? Entonces todos esos elementos pues son llamativos mínimamente. La idea de leer la Biblia es saber que sí o sí se tiene que decidir entre si se acepta o se rechaza. ¿Ok? Bien. Eh, por si acaso, la primera información que va a ir quizás al examen es esta de aquí.
La Biblia, pues al principio no tenía una división en versículos y capítulos. Las divisiones que había solo eran por los libros en los cuales se fue escribiendo, que tiene, vamos a ir viendo cuánta cantidad de tiempo tiene eh, más adelante, pero no había división en versículos y capítulos, era un solo texto. Es ahí donde mayormente se falla al estudiar la Biblia, eso es básico, porque no entender que no era en versículos ni en capítulos la división de la Biblia, nos lleva a veces a alguien a elegir un verso o un capítulo y creer que esa es la verdad y centrarse solamente en eso. Entonces, ¿dónde viene la división en capítulos? Pues es muy posterior al inicio de la Biblia. Es en realidad el clérigo inglés Stephen Landon, quien tiempo después de llegar a ser arzobispo de Canterbury, en el siglo XIII hizo la división en capítulos. Y en 1551, pues, el siglo XIII estamos hablando de 1200 más o menos, de cuento de nuestra era, ¿no? Entonces, la división en versículos, pues en 1551, Robert Stephen, otro estudiante en la Biblia, ayudado por su amigo Robert Kien, introdujo en el Nuevo Testamento griego una inclusión de divisiones por versículos, haciendo alusión a puntuación y término de ideas para hacer esa división. Entonces, la división en versos y en capítulos no es de inspiración, o el concepto de inspiración no lo alcanza plenamente. Se mantiene hasta el día de hoy para hacer fácil el estudio de la Biblia, pero no es parte de su origen, ¿ya? Entonces, cuando se lee la Biblia o se estudia la Biblia, debe tomarse en cuenta eso para entender la totalidad y no centrarse solamente en partes. Ahora, otra pregunta que sí o sí tendría que entrar al examen es esta norma. Para entender la Biblia, y esta es la norma básica, la regla madre del estudio de la Biblia, es que la Biblia debe explicarse a sí misma. Entonces, no hay forma de que uno encuentre una explicación lógica de la Biblia si no se estudia la Biblia dentro de sí misma, porque debe recurrirse al contexto básico para poder entender aquello que está contenido en él. Y si no hay una referencia que dé solución dentro de la misma Biblia, pues sería un libro contradictorio, pero si se encuentra las soluciones a cualquier problema que la misma plantee, pues es un libro que tiene una autoridad por sí misma de explicarse. Entonces la regla para poder estudiar, para no desviarse, pues tiene básicamente que ser la opinión de la misma Biblia la que debe ser revisada para poder entenderlo. Esto sobre todo en la idea de que a veces tenemos de que debemos de acumular un montón de libros alrededor de nosotros. Los únicos libros esenciales para referencia son los de idioma y los de historia, para comprender el contexto de ese tiempo. Los comentarios que hacen otras personas no es que no sean útiles, pero llegan a ser la opinión de alguien sobre lo que está escrito. Entonces, hay limitaciones en ese sentido. No se menosprecia el estudio que otros hacen, nunca, pero se debe considerar que esa opinión es muy subjetiva y puede ser demasiado personal también. Entonces, ¿cómo saber la verdad? Pues si quiero entender si realmente este libro tiene algo de importante, pues debo entenderlo a través del mismo libro y comprender todo lo que es el contexto de ese libro para poder sacar una realidad y una verdad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Puede ser un libro importante? Sí. Sí o sí va a requerir que nosotros reaccionemos ante ella. El mismo reclamo que hace de ser martillo de Dios y ser capaz de transformar la vida es parte de la Biblia, así que no se puede negar que sí o sí va a causar una necesidad de decisión. Y pues leerla de continuo, entender todo el libro por lo menos dentro de la Biblia que estamos estudiando es esencial. Y por último, pues que si hay alguna duda, dentro de la misma Biblia debería poder encontrarse las soluciones para poder ser más objetivo y no acudir a una revisión subjetiva. Bien, es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces vamos a enfocarnos en una visión en la cual el pensamiento no sea quitado, el raciocinio no sea nublado, y por lo mismo, pues lo que vamos a hacer es introducir la Biblia en cómo fue escrita, cómo llega a nosotros y algunos libros importantes de la misma que nos servirán para poder comprender el contexto de la Biblia. ¿Ok? Bien.
Sin otro asunto más, pues bienvenidos jóvenes. Vamos a trabajar con ustedes en esta materia. Espero que todos saquen una buena eh, nota al final, que no haya ningún problema en aprobación y que podamos también compartir tranquilamente y bajo respeto siempre este tiempo. Gracias y bueno, será hasta la próxima reunión. Si alguien tiene una pregunta o duda, pues puede hacerla en este momento.